Muchas gracias. Muy buen día. Vamos a comenzar la sesión. Está esperando un par de minutitos para ver si se integraban los demás compañeros. Vamos a comenzar un nuevo módulo el día de hoy que está vinculado, que está relacionado con el control difuso que se ejerce en materia electoral. Para estas dos sesiones vamos a preparar una parte teórica por razón de metodología y posteriormente una parte de casos prácticos de sentencias relevantes de la Sala Superior, donde vamos a discutir algunas de las metodologías que hoy en día se utilizan en la justicia electoral para resolver casos prácticos y desde luego que están vinculadas al control difuso de constitucionalidad y también de convencionalidad. Les pediría si me ayudan a encender sus cámaras para comenzar la sesión y les voy a compartir un material de apoyo. Listo, ya se visualiza, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito más grande. Creo que ahí está perfecto. Bien, primero vamos a hablar sobre la recepción del control de convencionalidad, lo que trajo esta reforma constitucional de 10 de junio del 2011 para el sistema jurídico mexicano y desde luego algunos replanteamientos o reformulaciones que se tuvieron que hacer para poder adaptar el contenido de los instrumentos internacionales a la Constitución. Es decir, lo que llaman la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Primero tenemos que la reforma del 2011 pues trajo consigo algunas variantes bajo la perspectiva general y bajo la lógica para la conformidad de un bloque de normas de derechos humanos. El artículo primero, primer párrafo de la Constitución Federal, estableció la inclusión hacia el control difuso de convencionalidad como parte del control difuso de constitucionalidad. Esto se gestó a partir de un expediente varios, que es el 912 del 2010. Este expediente varios, que se trata de la recepción nacional de la sentencia condenatoria contra México en el caso Rosendo Radilla Pacheco, pues generó una convergencia interpretativa frente al control de convencionalidad, porque obligó en un primer momento a las autoridades jurisdiccionales a aplicar los precedentes interamericanos donde el Estado mexicano hubiese sido parte. Y además configuró, fíjense, interpretativamente, la posibilidad de que todas las autoridades realizaran control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, quitándole el monopolio de control a la Suprema Corte. Es decir, de manera residual, la Corte decidió que transitáramos a un modelo mixto, que lo vimos durante la primera sesión, concentrado por la Suprema Corte y difuso por el resto de autoridades a nivel nacional, autoridades jurisdiccionales. Ahora, este control de convencionalidad se ha ido ampliando. En el caso Hellman contra Uruguay, la Corte Interamericana sostuvo que el control de convencionalidad no solo vincula a la autoridad jurisdiccional, sino a todas las autoridades de los estados parte, y con ello genera un vínculo de carácter complementario del control de constitucionalidad respecto del control de convencionalidad. Es decir, se forma o se conforma una especie de regla de plenitud para que el control de constitucionalidad se fortalezca a través del control de convencionalidad. Desde luego que son dos controles y que se ejercen en sedes diversas, pero al final la repercusión de uno se complementa a través del control de convencionalidad. Es este control el que vino a reformular
la interpretación que se realiza por las autoridades nacionales de carácter principalmente jurisdiccional para la protección del bloque de constitucionalidad. Se conforma un bloque. La Suprema Corte lo sostuvo en la contradicción de tesis 293 del 2011, donde estableció que este bloque de normas de derechos humanos se conforma por la Constitución, los derechos humanos de fuente internacional, la jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos y la jurisprudencia interamericana, tanto casos contenciosos como casos consultivos. Así, el derecho internacional, fíjense, de los derechos humanos, lo que vino es a establecer una cláusula de elasticidad constitucional, dice el profesor Carlos Vidart. ¿Y por qué una cláusula de elasticidad? Porque vino a complementar los derechos en sede nacional para que ahora los derechos que se reconocen en tratados internacionales adquieran la misma jerarquía constitucional. Es decir, se coloquen a nivel constitucional y con ello tengamos la necesidad, por obviedad, de reformular el principio de supremacía constitucional. No puede ser el mismo principio que se construyó con la sentencia Marbury versus Madison, sino que ahora este principio, sin lugar a dudas, tiene que estar complementado por el derecho internacional de los derechos humanos. Esta nueva fórmula dicotómica, si así lo quieren ver, entre Constitución y derecho internacional de los derechos humanos, lo que provocó principalmente es que tengamos que repensar la manera en la que se tutelan los derechos. Y desde luego también modificar las diferentes metodologías, planteamientos argumentativos con las que se resuelven aquellos casos que tengan relación directa con el contenido de un derecho humano o de un derecho fundamental. Esta parte es muy, muy elemental porque además de que replantea el principio de supremacía constitucional, entiende, y lo entiende así la Suprema Corte, que el contenido de reconocimiento de los derechos no puede terminar en la Constitución. Es decir, es una cuestión metaconstitucional. Y es metaconstitucional porque hay derechos que se reconocen en tratados internacionales que no están en la Constitución, pero también existe la posibilidad, bajo la cláusula de interpretación judicial, de que se configuren derechos a través de ejercicios interpretativos, algo que llamamos los nuevos derechos, donde a partir de un ejercicio de interpretación, el órgano jurisdiccional configura de origen el contenido de un derecho. Tal es el caso de el libre desarrollo de la personalidad, tal es el caso de, por ejemplo, la Suprema Corte en el amparo en revisión 1368 del 2015, configuró el derecho a una vida independiente por parte de las personas con discapacidad. Otro ejemplo más, en el amparo en revisión 1200 del 2014, la Corte configura el derecho a un nivel de vida adecuado. Todos esos derechos no los van a encontrar en la Constitución, ni tampoco per se en un instrumento internacional, sino que han sido configurados a través de lo que Ricardo Guastini llama la interpretación con base en exigencias sociales o la interpretación contextual. Es decir, la sociedad me está exigiendo el reconocimiento de un derecho y yo, órgano jurisdiccional, a través de mi facultad interpretativa, configuro el derecho, fíjense, que se incorpora a la Constitución. Es una incorporación implícita del derecho frente al contenido del bloque de derechos humanos. Esto conlleva varias repercusiones. La más significativa es que ese derecho entonces se vuelve judicializable. A pesar de que no lo tenga expresamente en la Constitución, hay una incorporación implícita que conlleva que yo pueda acudir ante un órgano jurisdiccional para judicializar ese derecho, para exigir su cumplimiento, algo que llama Christian Curtis la exigibilidad del derecho.
¿Correcto hasta aquí? Adelante, Gabriel. Ay, perdón. Buenos días a todas y a todos. Muy buenos días. Nada más nos podría repetir los precedentes porque me quedé en el 1200-2014, que es el nivel adecuado de vida, y los otros dos eran el libre desarrollo de la personalidad. Ese la Corte lo configuró en un amparo en revisión del 2008. Ahorita te paso el dato porque ese no lo traigo en la mente. Cuando resolvió el caso de las causales de divorcio. Ok. Y la Corte determina que las causales de divorcio son inconstitucionales porque violan el libre desarrollo de la personalidad. De ahí la sentencia donde más se ha potencializado el derecho, considero, es en el amparo en revisión 237 del 2014 sobre el uso lúdico y recreativo de la cannabis. Ahí es donde la Corte ya explicó que era el libre desarrollo de la personalidad, que era una libertad residual, que desde luego tenía una visión poliédrica y que podía ocupar espacios desde la libertad sexual, por ejemplo, hasta la libre autodeterminación para celebrar un contrato. Entonces, fíjense, tiene una multiplicidad de escenarios donde se puede aplicar este derecho. Y el otro es el amparo en revisión 1368 del 2015, donde la Corte configuró el derecho a una vida independiente, así lo llamó, principalmente para las personas con discapacidad. Y disculpe, en materia electoral, ¿qué precedentes importantes tenemos? Híjole, yo creo que el precedente más importante que tenemos es cuando Sala Superior configura el derecho a la identidad bajo el tema de la autodeterminación, que fue en el caso Mushe, donde la Sala Superior dijo, a ver, para una autodeterminación basta y sobra con que la persona se autoadscriba como parte de esa comunidad para respetar su derecho a la identidad. Es una identidad social. Lo sostuvo la Corte Interamericana desde el caso Hellman contra Uruguay. El derecho a la identidad no termina en el tema biológico, sino también cómo tú te proyectes frente a la sociedad. Y esto, fíjate, Gabriela, fue replanteado, por así decirlo, por la Sala Superior en el caso de las personas no binarias, que es una sentencia de este año donde, fíjense, es un precedente un tanto problemático, porque la Sala Superior determinó que cuando tú te autoadscribas como no binario para efecto del ejercicio de tus derechos de participación ciudadana, como el derecho a ser votado, vas a ocupar siempre un lugar destinado para hombres. O sea, no puedes ocupar lugares que estén destinados para mujeres, porque eso vulneraría el principio de paridad de género. Fíjense, muy problemático el escenario, porque de por sí el tema de las personas no binarias es antropológico. Es decir, es muy difícil o muy complejo para la autoridad jurisdiccional cerciorarse de que una persona se autoadscribe como no binaria, porque inclusive puede haber una estigmatización. Si yo le pido a la persona, a ver, acredítame que eres no binaria, pues no es posible, ¿verdad? Bastará y sobrará con que la persona diga, yo soy no binaria, para que entonces le reconozcamos ese carácter para el ejercicio de sus derechos de participación ciudadana. Pero yo sí creo que es un tema, por lo menos antropológico, donde tenemos que pues, cerciorarnos de cuál es la proyección social de la persona. Entonces, sí es un tema que ha traído muchas complicaciones interpretativas, sobre todo para tratar de generar un equilibrio en el ejercicio de los derechos político-electorales, para garantizar también pues que no se descuide el tema de la protección de los derechos que también tienen los hombres, ¿no? Ahí ha habido muchas complicaciones en el tema, pero es un precedente donde también se trata de definir qué se entiende por derecho a la identidad, porque al final repercute ese derecho en el ejercicio de los derechos político-electorales. ¿Correcto? Sí, muy bien. Entonces, tenemos estos tres supuestos, fíjense. Constitucionalización de los derechos humanos de fuente internacional, la reformulación del principio de supremacía de la Constitución para incorporar a los tratados internacionales y la convergencia interpretativa
frente al control de convencionalidad. Esta convergencia interpretativa nos lleva a analizar cómo es que se desenvuelve el control de convencionalidad. Y tiene, digamos, dos matices el control de convencionalidad, uno material y otro estricto o formal. Desde el primer punto de vista, desde la perspectiva material, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos no necesariamente se ha calificado en la jurisprudencia como la expresión control de convencionalidad. Este control se entiende propiamente dicho desde el momento en el que se aplica una norma de derecho internacional como algún impacto invalidante o interpretativo frente a una norma jerárquicamente inferior, o un acto que aplicó dicha norma internacional a un caso en concreto. De ahí viene el caso Han Ronk, que es el primer precedente donde la Sala Superior aplicó control de convencionalidad sin siquiera saberlo, porque incluso la Sala Superior le llama control de legalidad, porque en ese momento no se había establecido que los tratados internacionales formaban parte del contenido constitucional. Incluso había una cláusula normativa del artículo 133 de la Constitución General que establecía que los tratados internacionales estaban por debajo de la Constitución. Es decir, que incluso podrían ser sujetos de control de constitucionalidad. Viene la reformulación a partir de la reforma constitucional del 2011 y entonces se establece que el derecho internacional de los derechos humanos forma parte de la Constitución y que con el simple hecho de que yo contraste una norma inferior frente al contenido de un tratado, estoy haciendo control de convencionalidad en un sentido material. Y ello conlleva que mi norma parámetro para el ejercicio de control, pues la voy a encontrar en el derecho internacional. Para generar, por ejemplo, en control concentrado, una invalidez o en control difuso, un ejercicio interpretativo que puede llevar a la inaplicación. Recuerden que en el control difuso, el último lugar, la última ratio a la que hay que llegar es la inaplicación. Existen otros escenarios interpretativos como la interpretación conforme. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, bajo esta acepción, bajo esta visión del control de convencionalidad en sentido material, la Sala Superior pues ha realizado diversos escenarios de control de convencionalidad difuso, incluso, como yo les decía, mucho antes de la reforma de 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, incluso desde antes de que la propia Corte Interamericana introdujera este concepto en su jurisprudencia, que fue por primera vez en el caso Almonacid Arellano contra Chile, con una sentencia que se emitió el 26 de septiembre del 2006. Incluso antes de que la Corte Interamericana le llamara a este ejercicio control de convencionalidad, la Sala Superior ya lo realizaba, incluso, como yo les decía, sin saberlo. El caso Han Ronk es el sub JDC 695 del 2007, que se emitió en el año 2007, el 6 de julio del 2007, donde esta Sala Superior analizó la convencionalidad de un artículo de la Constitución de Baja California. Este artículo establecía que quienes tuvieran el carácter de presidente municipal no podían ser elegidos durante su encargo como gobernador del estado, aun cuando se separaran de dicho cargo municipal. Fíjense, estamos frente a una restricción al ejercicio del derecho a ser votado. Siempre, como regla general, que estemos frente a una restricción al contenido de un derecho, la metodología que tenemos que aplicar se llama test de proporcionalidad. ¿Vale? Las metodologías las vamos a ver el día de mañana para explicarles paso por paso cómo se ejecutan estas metodologías.
Evidentemente que en esta sentencia del 2007, pues todavía no existía un reconocimiento directo del test de proporcionalidad. Apenas había algunos escenarios donde el test empezaba a mutar a América Latina, donde el primer tribunal constitucional que lo ocupó fue la Corte Constitucional Colombiana. Después, esta metodología llega a México y hoy en día, pues se aplica por los tribunales constitucionales. La Suprema Corte, la Sala Superior ocupan esta metodología para determinar si una restricción a un derecho supera o no el estándar constitucional. En este caso, Han Rong, la Sala consideró como su parámetro de validez el artículo 25 del Pacto Internacional y los artículos 23, 29, que nos habla de la configuración interpretativa de los derechos, y el artículo 30, que establece precisamente en qué supuestos es válida una restricción general a los derechos humanos, todos ellos de la Convención Americana, mediante lo que denominó una interpretación sistemática con la propia Constitución de Baja California. Ese ejercicio interpretativo, si bien fue denominado control de legalidad por parte de la Sala Superior, pues en la actualidad podríamos sostener que es un genuino control de convencionalidad, porque estaba contrastando la Constitución de Baja California con estas normas de derechos humanos de fuente internacional. Ese simple contraste, en un sentido material, es un control de convencionalidad, porque estoy revisando la regularidad, es decir, la conformidad de la Constitución de Baja California frente a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Dado esos parámetros señalados y el resultado material, si así lo quieren ver, que ese análisis generó, fue la primera vez en México en la que se inaplicó una porción normativa de una norma nacional por ser contraria, por restringir indebidamente el derecho a ser votado. Fue la primera vez en México donde se realizó control difuso de constitucionalidad bajo la posibilidad de inaplicación de una norma. Fíjense, 2007, a pesar de que la Corte en ese momento seguía teniendo el monopolio del control y no permitía que nadie más interpretara el contenido de la Constitución en un sentido estricto, la Sala Superior lo hizo, solamente que le denominó control de legalidad, no control de convencionalidad. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Sí, Gabriel, adelante. Mencionaba, si bien entendí, que la metodología del test de proporcionalidad viene de Colombia. No, viene de Alemania. De Alemania. Entonces, ¿cómo se configura? La configuró por primera vez Robert Alexy en su tesis La teoría de los derechos fundamentales. Ahí por primera vez él habló del test de proporcionalidad. El primer tribunal constitucional en el mundo que la aplicó es el Tribunal Federal Constitucional Alemán. Después vino una mutación, si así lo quieres ver, donde de Occidente, de Europa, se trasladó la metodología a América Latina. Y en América Latina, el primer tribunal constitucional que la aplicó fue la Corte Constitucional Colombiana. Vale, mañana voy a explicar la metodología con unos casos en materia electoral para que vean cómo se aplica para casos en concreto. Pero de entrada hay una regla, ¿no? Para no equivocarse en la selección de la metodología. Si estás frente a una norma que restringe un derecho, tu metodología es el test de proporcionalidad, ¿vale? No es per se obligatoria, porque incluso así lo ha sostenido la Corte. Es decir, el hecho de que exista la metodología no quiere decir que el órgano jurisdiccional la tenga que aplicar, pero sí quiere un mejor uso metodológico argumentativo en su sentencia, pues se puede aplicar de este test, ¿vale? Por lo menos hoy en día, fíjate, este es un dato importante, existen 7 u 8 metodologías que se aplican para la resolución de casos
en materia judicial. ¿Vale? Diferentes metodologías. Mañana las voy a intentar explicar todas estas metodologías, incluso algunas que ha configurado la propia Suprema Corte, como el llamado test de progresividad, que es otra metodología diversa que ya la aplicó la Sala Superior en una sentencia muy interesante sobre la Diputación Migrante en la Ciudad de México. Mañana voy a llegar a ese caso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces, en esta sentencia, para ir concluyendo esta primera parte, en el caso Han Ronk, la Sala Superior incluso reprodujo algunos de los conceptos de la Convención de Viena, sobre todo de los artículos 27 y 29, que establecen que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, pues no puede invocar disposiciones de derecho doméstico para el incumplimiento del tratado. No puede ser una justificación. No puede decir, es que yo aplico la Constitución, aunque el contenido constitucional puede ir en contra de un tratado internacional. ¿Por qué? Porque es la Constitución. No. El artículo 27 de esta convención establece per se que cuando tú suscribes un tratado internacional, esto conlleva que modifiques toda tu normativa interna, incluso tu Constitución, para que esté acorde con el contenido del tratado. Esto lo dijo la Corte Interamericana en el caso Olmedo Bustos contra Chile, mejor conocido como la última tentación de Cristo, donde estableció que, como regla del artículo 1.1 de la Convención, no puedo yo invocar una norma de derecho doméstico, aunque se trate de la Constitución del Estado, para dejar de cumplir un compromiso internacional. Genera la posibilidad, fíjense, de que la Constitución Nacional se declare inconvencional. Hoy en día se está resolviendo un caso en el sistema interamericano, que lo platicábamos la sesión anterior, donde es posible que a México se le obligue a modificar la Constitución General, porque es incompatible con el bloque de convencionalidad. Porque tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa son dos figuras notoriamente inconvencionales. ¿Tienes aquí? Sí, Gabriela, adelante. No recuerdo bien si fue en ese asunto que la Corte no se aventó el tiro de explícitamente decir que sugería que se cambiara la Constitución, pero recuerdo yo que hubo otro en el que sí. No sé si los... Fíjate, hay dos casos que son muy emblemáticos para este tema y que han sido muy complejos para la Corte Interamericana poderlo resolver porque no ha querido entrar en un conflicto con el Estado parte. En Olmedo Bustos sí dijo que la cláusula de reserva previa, por así decirlo, para el uso del ejercicio de la libertad de expresión era inconvencional, y así lo sostuvo, y le sugirió a Chile que modificara su constitución para hacerla compatible con la Convención Americana. Es decir, no puede haber restricciones previas a la libertad de expresión. Y otro caso que también fue muy cuestionado bajo múltiples perspectivas es el caso Petro Úrrego contra Colombia. Porque en Petro Úrrego creo que existía una clara inconvencionalidad notoria de la Constitución colombiana. Solamente que la Corte Interamericana no se animó a declarar la inconvencionalidad y prefirió un ejercicio de interpretación conforme. Para tu servidor no era viable la interpretación conforme, porque la interpretación conforme solo se da cuando la norma te posibilita una interpretación diversa, pero sin modificarle el sentido. O sea, no le puedes dar un sentido que no prevé el propio texto normativo, porque iría en contra de los propios cánones de la interpretación judicial. Sin embargo, para no entrar en un conflicto directo con el Estado colombiano, la Corte Interamericana decidió decretar la interpretación conforme de la Constitución colombiana. ¿Sí? Son dos precedentes donde se ha enjuiciado la Constitución de un Estado. Bueno, a México le pasó también. En el caso Rosendo Radilla contra México,
también se enjuició el artículo 13 de la Constitución mexicana, que establecía la posibilidad del fuero militar. Y ahí la Corte Interamericana hizo otra interpretación conforme, de manera totalmente acertada, me parece, porque estableció que el fuero militar sí puede existir, pero que únicamente se puede aplicar para militares. Cuando exista un civil, entonces tendremos que ir a la jurisdicción ordinaria, no a la jurisdicción militar. Y con eso estableció la convencionalidad de la Constitución Nacional. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Fíjense, entonces ya vimos el contenido material del control de convencionalidad. Vamos ahora al sentido formal o la noción formal. Se tiene registro que la Sala Superior por primera vez utilizó la expresión control de convencionalidad en el sub JDC 132 del 2010. 132 del 2010. En la sesión de 1 de junio de ese año, esto es, fíjense, todavía antes de que la Suprema Corte Mexicana introdujera el control de convencionalidad a través de la sentencia Radilla Pacheco contra México que se emitió el 14 de julio del 2011. Antes de esta sentencia, ya la Sala Superior había hablado por primera vez de control de convencionalidad. Y en esa oportunidad se invocó la sentencia del caso Castañeda Gutmann contra México, que es una sentencia muy emblemática, sobre todo para el derecho a ser votado y el sistema de partidos políticos. Es una sentencia un tanto problemática, porque en el caso Castañeda Gutmann, lo que se buscaba era que la Corte Interamericana declarara la inconvencionalidad de la restricción que existía para que solo pudiera ser votado a través del sistema de partidos políticos. Recuerden que en ese momento no existían las candidaturas independientes. Incluso Castañeda Gutmann en el 2006 buscó ser candidato independiente a la presidencia. Y el entonces Instituto Federal Electoral pues le negó el registro, porque le dijo, tú si quieres ejercer tu derecho a ser votado para ese cargo de elección popular, tienes que ser postulado por un partido político, si no, no te puedo registrar. Bueno, el asunto llegó hasta la Corte Interamericana y digamos que la Corte Interamericana aventó la pelotita, por así decirlo coloquialmente. No quiso echarse el round de declarar la inconvencionalidad del sistema de partidos políticos. Y lo que utilizó fue una figura que le llamamos margen de apreciación nacional. Y dijo, México, tú decides. El sistema de partidos políticos es viable porque en América Latina existe, pero tú decides si incorporas o no a tu sistema electoral las candidaturas independientes. Y utilizó ahí el test de proporcionalidad, la Corte Interamericana, para determinar que la restricción del ejercicio del derecho a ser votado solo a través del sistema de partidos políticos era convencionalmente válida. ¿Vale? Y utilizó esto porque realizó un estudio de derecho comparado en América Latina y pudo verificar que no existe un consenso, que en América Latina, pues algunos países sí tenían reconocidas las candidaturas independientes, pero otros tantos no. Entonces, que no podía obligar a México a que incluyera en su sistema estas candidaturas independientes. Y ahí no hubo condena para México, ¿eh? Por lo menos no sobre ese tema. Se le condenó a México porque no existía un recurso judicial efectivo que atendiera la prestación que buscaba el señor Castañeda Gutmann. Y la condena fue por violación al artículo 25.1 de la Convención, porque el amparo no procedía y en ese momento el JDC pues tampoco era un mecanismo para poder revisar esa cuestión. ¿Vale? Entonces ahí se hizo un genuino control de convencionalidad. Para esta sentencia, este sub JDC 132 del 2010, pues se invocó el caso Castañeda Gutmann para fundamentar
el argumento relacionado con la restricción al derecho a ser votado, al permitirse su ejercicio únicamente mediante una candidatura postulada por partido político. En ese caso, fíjense, la sala consideró necesario aplicar el mismo test de proporcionalidad para el control de convencionalidad empleada en ese caso interamericano. En su conclusión, argumentativamente, la Sala Superior determinó la constitucionalidad de la restricción prevista en la ley electoral de Sinaloa, con la consecuencia de negar el registro a un candidato para el cargo de gobernador del estado como candidato independiente. Es decir, la sala ocupó el mismo criterio interpretativo de la Corte Interamericana para decir es constitucionalmente válido la restricción para que tú puedas ser candidato a gobernador de manera independiente. Si quieres ser candidato a gobernador, que te postule un partido político. En ese entonces existía una imposibilidad jurídica para poderlo registrar como candidato independiente, porque como yo les decía, no existían las candidaturas independientes. Entonces, la salida por la que optó la Sala Superior fue circunscribirse a lo que había sostenido la Corte Interamericana en el caso Castañeda-Gutmann. Fíjense, ahí había un auténtico diálogo jurisprudencial, porque la Sala Superior, para resolver este caso, que el candidato era Luis Manuel Pérez de Hacha. Busquen la sentencia Luis Manuel Pérez de Hacha. Él era el que es la persona que se quería postular como candidato independiente para ese cargo de gobernador del estado de Sinaloa. Entonces, ocupando un diálogo jurisprudencial con la Corte Interamericana, pues la Sala Superior determina que en efecto, al no existir las candidaturas independientes, pues la restricción prevista en la ley electoral de Sinaloa era constitucionalmente válida. ¿Vale? ¿En qué sentido? ¿Quieres ser candidato? Que te postule un partido político. ¿Vale? Después ven una reforma legal que ya incorporó en la ahora LEGIPE las candidaturas independientes. ¿Vale? Fue una repercusión directa de todo este diálogo que se tuvo desde el caso Castañeda-Gutmann a través de un control de convencionalidad para llegar al momento en el que normativamente se regulen las candidaturas independientes. Gabriel, adelante. Una duda. Cuando sale esta resolución, ¿hay alguna especie de diálogo con el Congreso o fue iniciativa independiente del Congreso? No, sí hubo, incluso hubo mesas de trabajo porque la exigencia se estaba dando a nivel nacional. Es decir, ya había otros casos donde otros candidatos se querían registrar de manera independiente y entonces era el mismo resultado. Hay una imposibilidad jurídica. Es decir, las candidaturas independientes no estaban reguladas y llegábamos a la misma conclusión. La restricción legal para que únicamente puedas ejercer tu derecho a ser votado a través del sistema de partidos políticos es constitucionalmente válida. Entonces, tras este diálogo y otros casos que llegaron incluso hasta la Sala Superior, pues el Congreso se vio obligado fue toda una reforma muy importante, si ustedes la recordarán, en el 2014, donde no solamente fue la transición del IFE al INE, sino que también conllevó la incorporación de las candidaturas independientes y la modificación del COFIPE a la LEGIPE, ¿no? De ser una ley federal pasó a una ley general. Entonces, esa reforma en 2014 fue muy emblemática porque se modificaron varios aspectos, no solamente en la distribución de competencias para los procesos electorales, sino que vino el tema de paridad, vino el tema de candidaturas independientes, vino el tema de la configuración de los tribunales electorales de las entidades federativas, o sea, muchos cambios se dieron en 2014 para fortalecer el sistema electoral. Yo creo que ha sido, en el contexto contemporáneo, la reforma electoral más importante para el sistema jurídico mexicano. ¿Correcto? Ok, bien. Entonces, tras estos dos precedentes, tanto el caso Han Ronk
como este caso de la candidatura para el gobernador del estado de Sinaloa, de Luis Manuel Pérez de Hacha, se empieza a dar toda una transición hacia el control difuso en materia electoral. Es decir, la sala superior empezó a utilizar más el control difuso y con ello también las salas regionales poco a poco se fueron adentrando en la posibilidad de llegar a la inaplicación de una norma si vulneraba el bloque de convencionalidad. Como yo les decía, propiamente la Suprema Corte, en el expediente Varios 912 del 2010, ya estableció que todas las autoridades judiciales están vinculadas al control difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, e incorporó un concepto que es muy importante, el control ex oficio. ¿Vale? Eso quiere decir que la autoridad jurisdiccional, aunque no existe el planteamiento de ninguna de las partes, puede llegar a la inaplicación de una norma de manera oficiosa. Puede llegar a esa inaplicación. Porque existió una vinculación directa, una obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales frente al modelo de control. Es decir, no es optativo, tampoco es facultativo. Órgano jurisdiccional, existe un mandato de la Constitución que te vincula a garantizar el contenido de los derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional. Y esta garantía se puede dar a través del control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso. ¿Correcto hasta aquí? Luego entonces, pues la Sala Superior empezó a reconstruir la justicia electoral. Y la empezó a reconstruir porque pues vio que existían nuevos métodos para el control. Incluso nuevas normas jurídicas que tenían que adjudicarse en materia de derechos humanos, llegando a la conclusión de que el control de convencionalidad para la justicia electoral generó una convergencia interpretativa. Convergencia interpretativa. Ese es el último punto. Posterior a esto, digamos, hasta que llegamos al expediente Varios 912 del 2010, pues se empezaron a dar múltiples precedentes relacionados con el correcto ejercicio del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Uno de estos precedentes más significativos, pues fue la contradicción de tesis 293 del 2011. Esta contradicción de tesis gira en torno a dos principales temas. Uno, configuración del bloque de constitucionalidad. Y dos, las restricciones constitucionales a derechos humanos. En el primer punto, la Suprema Corte estableció que el bloque de constitucionalidad se compone, que la Corte le llama parámetro, allá hay un juego de palabras que no es adecuado, porque bloque no es sinónimo de parámetro, pero la Corte lo utiliza hasta hoy en día como sinónimos. O sea, para la Corte, bloque y parámetro es lo mismo. Les voy a explicar por qué no. Porque el bloque, digamos que es toda esta conjunción normativa que está conformada por la Constitución, por los derechos humanos de fuente internacional, por el derecho, por la jurisprudencia interamericana y por la jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos. Estas cuatro normas configuran el bloque de constitucionalidad. Aquí lo pueden observar. Ahora bien, de las cuatro normas que tenemos, para mi caso en concreto, yo debo de elegir aquella que se va a constituir como mi parámetro de constitucionalidad. Mi parámetro. ¿Vale? Es decir, mientras que el bloque es horizontal, porque todas las normas están en la misma jerarquía normativa, el parámetro es vertical, porque ya una vez que ubiqué la norma que me sirve para el control judicial, entonces ocupa un lugar diferenciado en el ordenamiento y la norma sujeta a control está aquí abajo. Fíjense, ya no es horizontal, ahora es vertical.
Norma parámetro, aquí arriba, norma sujeta a control, aquí abajo. Está supeditada. Esa norma parámetro se convierte en algo que llamamos norma condicionante. Porque si la norma sujeta a control quiere subsistir en el ordenamiento, tiene que superar el estándar constitucional o convencional que yo haya seleccionado. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando se convierte en norma parámetro. Entonces, norma bloque es una cosa, norma parámetro es otra diversa. En cuanto al primer punto, digamos que no era un tanto complejo, porque la Suprema Corte había entendido que entre la Constitución y las normas de derechos humanos de fuente internacional no existían jerarquías ex ante, ¿vale? Están a la par jerárquicamente. Pero después se incorporó un concepto un tanto complejo de sostener. Y la Corte dijo, pero cuando en la Constitución exista una restricción expresa al contenido de un derecho, tenemos que estar a lo que marca la Constitución. Y entonces se volvió más problemático el escenario interpretativo. Fíjense, les voy a proyectar este párrafo en específico que la Corte sostuvo en esta contradicción de tesis, para que ustedes puedan visualizar que efectivamente es un tanto problemático sostener algo así. No solamente porque rompe con el esquema, digamos, lógico de la aplicación del control de convencionalidad que incluso venía sosteniendo la sala superior, sino que además privilegia el contenido de la restricción frente al derecho internacional, aun cuando la restricción pueda ser inconvencional. Fíjense. Ya se ve ahí, ¿verdad? Ah, se fue. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean. Fíjense lo que construyó, el argumento que construyó la Suprema Corte en este párrafo. Dice, como expresamente se estableció en el artículo primero constitucional, en México todas las personas son titulares tanto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución como de los previstos en tratados internacionales que sean previstos por el Estado mexicano. Ahí conformó el bloque, ¿están de acuerdo? Constitución, tratados. Lo que significa que con motivo de la reforma constitucional, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales se han integrado expresamente a nuestro ordenamiento jurídico interno para ampliar el catálogo constitucional de los derechos humanos. Fíjense, hasta ahí todo iba perfecto, ¿están de acuerdo? Ampliación de derechos, la Corte entiende la relación constitución-tratados, e incluso si ustedes le dan un significado interpretativo a esto, la Corte lo que expresamente sostuvo es que entre la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional no existen jerarquías, porque ambos son Constitución. Hasta ahí va perfecto. Pero después dice la Corte, en el entendido que, derivado de la parte final del párrafo primero del artículo primero constitucional, esa interpretación es incorrectísima. Cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, deberemos estar a lo que marca la propia Constitución. Se deberá estar a lo que marca la norma constitucional. Fíjense, esto tiene muchas repercusiones en la práctica judicial. Les voy a poner un ejemplo de la repercusión que esto tiene, que es en un precedente que emitió la Sala Superior respecto de una restricción constitucional. Para que discutamos el tema y me gustaría escucharles, a ver qué piensan sobre este tema de las restricciones. Fíjense, fue un caso que le llega a la Sala Superior sobre el tema de la prohibición de contratación de propaganda electoral en radio y televisión. Hoy en día esa restricción existe, ¿vale? Está en la Constitución. Y la Sala Superior estableció
con base en la contradicción de tesis 293 del 2011, que como estábamos frente a una restricción expresa prevista en la Constitución, entonces teníamos que estar a lo que marca la Constitución. Es decir, la contratación de radio y televisión solamente se puede dar por partidos políticos y bajo ciertos parámetros constitucionales. Por ejemplo, un candidato independiente pues no puede contratar tiempo en radio y televisión. Por ejemplo, un candidato de partido político de manera autónoma al partido no puede realizar tampoco la contratación. Esto solo se puede dar por los partidos políticos y está pautado. Es decir, ya está designado qué tiempo le corresponde a cada uno de los partidos políticos. Entonces se planteó ante la Sala Superior que esta restricción podría ser inconstitucional e inconvencional, porque restringía pues de manera indebida la libertad de expresión, sobre todo en los procesos electorales, cuando incluso la Sala Superior ha dicho que se potencializa la libertad de expresión, porque estamos en el debate político, ¿no? Un debate que es álgido, que es efervescente, desde luego. Pero se encontró con un candadito que yo le llamaría un tanto formalista, donde dijo, bueno, pero es que hay una jurisprudencia que yo tengo que aplicar de la Suprema Corte. Y esa jurisprudencia de la Corte dice que cuando hay una restricción expresa, pues me tengo que estar a lo que marca la Constitución. No puedo ir al derecho internacional. No puedo realizar control de convencionalidad y tampoco puedo ir al criterio de selección normativa que abre la posibilidad el principio pro persona. Ustedes lo saben. En ese entendido, la Sala Superior, y aplicando únicamente la jurisprudencia de la Suprema Corte, pues determinó que esa prohibición era constitucionalmente válida. Fíjense, tiene un primer escenario de repercusión muy relevante, que si estamos frente a una restricción expresa, mi único parámetro de validez es la Constitución. No tengo otro parámetro. Es decir, no puedo ir a este juego que yo platicaba con Gabriela de, bueno, si el tratado protege más que la Constitución, pues ve al tratado. No puedes hacerlo, porque únicamente te tienes que ceñir a lo que marca la Constitución. Es decir, este criterio bloquea la posibilidad discrecional de que el órgano jurisdiccional decida y diga, ah, bueno, pero es que hay una jurisprudencia interamericana que protege más, entonces voy a la jurisprudencia interamericana. No es posible, porque la Corte vetó ese ejercicio con las restricciones expresas a derechos previstos en la Constitución. Y entonces sí tiene una repercusión muy significativa en la práctica judicial. ¿Qué opinan sobre el tema? Me gustaría escucharles. Vamos a abrir un espacio para ver opiniones. Adelante, adelante. Sí, yo tengo un conflicto precisamente con este caso, porque entiendo que la discusión está desde el 2007, ¿no? Para mí sí es incorrecta la restricción por muchas causas, ¿no? Desde la equidad a la contienda, etcétera. O sea, el hecho de que existe este candado para los candidatos independientes me parece que no abona, ¿no? A la igualdad de condiciones. Y también me parece un tanto limitada la interpretación que se hace, ¿no? Yo creo que ahí se pudo haber ido más lejos, pero entendiendo el contexto político y social de la vida política en México, pues uno, digamos que puede asimilar de mejor forma de dónde viene, ¿no? Aún así, en estricto sentido, no me parece correcto. Sí, coincido. Creo que la restricción sí es inconvencional, porque incluso si ustedes van al artículo 23 de la Convención Americana, pues no establece ningún tipo de restricción de esta naturaleza. E incluso creo que es una restricción que afecta a la libertad de expresión. Y también rompe totalmente de acuerdo con el principio de equidad en la contienda. Hoy sí creo que existen muchos obstáculos para las candidaturas independientes. Incluso vamos a ver un tema donde la Sala Superior, vía control constitucional, determinó
que el tema de la asignación de presupuesto para candidaturas independientes pues es incompatible con la Constitución, porque viola el principio de equidad en la contienda, ¿no? Incluso porque hay una desproporción total. O sea, a la candidatura independiente se le da así de financiamiento, mientras que al candidato de partido político se le da así de financiamiento. Entonces, de entrada, fíjense, ex ante ya entran en un desequilibrio frente al proceso electoral, porque yo puedo gastar muy poquito, mientras que tú puedes gastar muchísimo. Y hay una sentencia muy emblemática del caso Peribán, Michoacán, que lo vamos a discutir aquí, donde, fíjense, es muy emblemática por la interpretación que hace de control judicial constitucional la Sala Superior. Sucedió que una candidata independiente que había ganado la elección no respetó los límites de financiamiento público y privado. Incluso, fíjense, había un dictamen ya por parte de la Comisión de Fiscalización del INE que había establecido que había rebasado los límites para el financiamiento. Se impugna la nulidad de la elección en ese municipio por dos partidos políticos, por el Partido Verde Ecologista de México y por el Partido Acción Nacional. La sala regional, que le tocó conocer, que fue Toluca, determinó la nulidad de la elección por rebase de topes de campaña, porque efectivamente estaba correctamente acreditada tanto el aspecto cuantitativo como el aspecto cualitativo, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar era de menos del 2%. Entonces dijo, evidentemente que la diferencia hace determinante la violación y está acreditado por el Instituto Nacional Electoral que tú superaste el rebase de topes de campaña. Por mucho, ¿no? Por más del 10%. Llega el asunto, fíjense qué asunto más importante para el tema de la nulidad por rebase de topes. Y la sala superior dice, no, se declara la validez de la elección. Y todos nos quedamos así. ¿Cómo? Se acreditó el aspecto cuantitativo y cualitativo, dice la sala superior, sí, pero hay un tema que hay que analizar. Bueno, dos temas en realidad. Uno, contexto. Contexto del municipio. Cómo se movió el dinero en el municipio. Y dos, el dolo. Es decir, realmente la candidata independiente actuó con dolo cuando superó el tope de campaña, y dice la sala superior, no. ¿Y cómo llega a esa conclusión? Fíjense, porque dice, hay un margen de inequidad en la contienda respecto del dinero que se le da. Porque sí es cierto, el candidato independiente superó por el 10% lo que a él se le dio para el gasto del proceso electoral, pero ese 10% no supera el presupuesto que tú tuviste como candidato de partido político. Y bajo esa consideración determinó que no había dolo, que la candidata independiente no lo había hecho de mala fe y declaró la validez de la elección. Fíjense, pero había control judicial de la Constitución y bajo ese ejercicio interpretativo que yo les denominaba contextual o un ejercicio interpretativo con base en la exigencia social para materializar las candidaturas independientes, la Sala Superior llegó a esa conclusión. ¿Vale? Mañana les paso el dato de esa sentencia que también es muy emblemática, porque incluso la Sala Superior lo dice. Esta sentencia trata de visibilizar las candidaturas independientes, que poco a poco en México se animen más los ciudadanos a ser candidatos independientes. ¿Vale? ¿Algún otro comentario hasta aquí en cuanto al tema de la restricción constitucional? ¿No? ¿Ninguno? Seguros. Ok, perfecto. Vamos a avanzar entonces. Digamos que con esta contradicción de tesis 293 del 2011, pues se rompe un tanto el esquema frente al control de convencionalidad y frente al principio pro persona. Particularmente porque desde el momento en el que obligan al órgano jurisdiccional a estar a lo que marca solamente la Constitución, le privan de la posibilidad de acudir a la norma internacional. Y le privan en el sentido de que acudir a la norma internacional pues puede ser potencializar el derecho
o puede ser otorgar una mayor protección para el derecho porque la norma internacional dinamiza el derecho más que la Constitución, o porque el contenido esencial del derecho esté maximizado en el derecho internacional y vaya a una mayor protección frente al contenido constitucional. Entonces, hay varias repercusiones, sobre todo en la práctica judicial, de este tema de las restricciones constitucionales. Sin embargo, pues hoy en día el criterio sigue vigente. Es jurisprudencia. Solamente que hay un dato importante. Esta jurisprudencia de la Suprema Corte también está sujeta a control de convencionalidad ante la Corte Interamericana. Y en noviembre, ya estamos a 10 días, la Corte Interamericana va a emitir la sentencia del tema de la prisión preventiva y el arraigo, y es muy probable que declare la inconvencionalidad de la contradicción de tesis 293 del 2011. Y entonces termine ya el tema de las restricciones constitucionales. Sí le ha hecho mucho daño, es mi punto de vista, al tema del control de convencionalidad, y ha tenido una repercusión muy importante para el tema del principio pro persona. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok, avanzamos entonces. Fíjense, otro ejemplo para que vean cuál es la dinámica de las restricciones es esta. Y aquí me gustaría escucharles, porque incluso a mí me parece que esta restricción sí atenta de manera directa contra el artículo 23 de la Convención Americana, el 23.2, que establece en qué posibilidad se puede restringir el derecho de votar y ser votado, ¿no? De votar y ser votado. Fíjense lo que nos dice este criterio. Ministros de culto religioso son inelegibles aunque la agrupación o iglesia a la que pertenezcan no esté legalmente registrada. Esta es una restricción expresa prevista en la Constitución, la conocen ustedes muy bien, que restringe de manera absoluta para que los ministros de culto religioso puedan ejercer su derecho a ser votado o ser elegible. Es una restricción constitucional. Sin embargo, si ustedes van al artículo 23.2 de la Convención, te establece en qué supuestos es convencionalmente válido que se restrinja el derecho a ser votado. Y establece algunos como la nacionalidad, como la edad, como la capacidad, etcétera, pero nunca habla de la pertenencia a un sector o a un culto religioso, que incluso puede configurar desde la perspectiva del sistema interamericano una categoría sospechosa, porque es una minoría que puede ser que históricamente haya estado invisibilizada para el ejercicio de sus derechos políticos. A pesar de que exista una justificación histórica de la restricción constitucional, me parece que no es suficientemente válida para soportar un control de convencionalidad. Es decir, si este caso llegara a la Corte Interamericana, el hecho de que México sostuviera de que esta restricción tiene un antecedente histórico desde Benito Juárez, me parece que no es suficientemente soportable para un ejercicio de convencionalidad. Incluso diría que esta restricción es potencialmente inconvencional, porque fíjese, restringe de manera absoluta. Es decir, con el hecho de que tú seas ministro de culto religioso, ya no puedes ejercer tu derecho a ser votado. Ahora, si nos vamos al parámetro de validez, pues desde luego que la Sala Superior dijo, pues debemos estarnos a lo que marca la Constitución, porque era una restricción prevista en el artículo 135 de la Constitución. 134, pero bueno, ahorita les digo bien el número, para que incluso veamos cómo se establece la restricción constitucional y lo contrastemos frente al artículo 23.2. Si pueden ir mientras a su convención americana, vayan al artículo 23.2, mientras les proyecto la Constitución General.
Listo. Nada más que lo voy a tener que abrir en otra pantalla, si no, no lo voy a poder ver. ¿Alguien ya tiene a la mano el artículo 23 de la Convención? ¿Sí? Juana, ¿me ayudas? Al 23.2 y vamos al 130. Sí, adelante. Dice, artículo 23, derechos políticos. 2. Sí. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, inscripción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Perfecto. Fíjate, ese 23.2 te da la posibilidad de restringir los derechos político-electorales en esos supuestos. Edad, nacionalidad, capacidad, sentencia emitida por autoridad judicial, etc. En esos supuestos se puede restringir. Ahora, el artículo 130 nos dice esto, fíjense, de la Constitución. Es el inciso E. Dice, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato, partido o asociación política. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar cualquier forma los símbolos patrios. El inciso D nos dice, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Esa es la principal restricción. Tienen tu derecho a votar, pero tienes vetado tu derecho a ser votado. Es una restricción constitucional al ejercicio del derecho a ser elegible. Si ustedes contrastan esta restricción frente al contenido de la convención, ¿será válida? Sí, Víctor, adelante. Buen día, profesor. Gracias. El mismo inciso D, faculta, ¿no? Posteriormente a que puedan ser votados una vez que dejen el cargo de ministros de culto. El día de ayer el profesor en la clase nos comentaba que estas restricciones, sobre todo en México, se deben a una cuestión histórica, porque históricamente, valga la redundancia, la iglesia, en este caso, ha sometido a la ciudadanía, al pueblo, y por lo que entendimos es de que en ese tipo de situaciones sí hay una restricción por la cuestión histórica, donde sí influye la iglesia en el poder de la ciudadanía al momento de emitir un voto, ¿no? Recordemos que en el año 2000, en las elecciones presidenciales, la Iglesia Católica, cuando iban a misa, decía, ¿no? No les vamos a decir por quién votar, pero pues recuerden que el cielo es azul, ¿no? Entonces, de cierta manera había pues una manipulación a todas las personas que pues creían, ¿no? En esta religión para que pues pudiesen votar. Entonces nos explicaban ayer, hay ese tipo de restricción porque es una cuestión histórica, ¿no? Y quiero suponer que en otros países también. A lo mejor hasta cierto punto las restricciones no nos van a aparecer a cierto modo, porque pues en este caso diríamos, no está ejerciendo su derecho, no hay una restricción como en otros supuestos, pero sí, de lo que nos comentó ayer,
sí hay que adentrarnos profundamente al análisis de por qué es esa restricción y si aún es válida, ¿no? Si aún tiene vigencia en nuestros tiempos. Claro, el tema que yo pongo en la mesa es que el aspecto histórico no es suficiente para legitimar la restricción. O sea, no porque es que Benito Juárez realizó la separación iglesia-estado y la desamortización de bienes eclesiásticos en el siglo XIX. Por ese simple hecho es válida la restricción. Híjole, soportar eso en un análisis de control de convencionalidad que es normativo es muy complicado. Incluso, como dices, había que trasladar la restricción a tiempos contemporáneos para ver si en la actualidad podríamos sostener todavía la validez de este tipo de restricciones. A mí me parece que si un caso llegara al sistema interamericano sobre esta restricción, se declararía inconvencional. A mí. Habrá que ver cómo lo resuelve la Corte Interamericana. Porque la Corte Interamericana, como le decía Gabriela, podría decir, pues margen de apreciación nacional, ¿no? Yo no me voy a meter en este tema porque sé que es muy sensible para México y no puedo obligar a México a que garantice el derecho de los ministros de culto a ser votados. Ahora, creo que la última parte no justifica la restricción, ¿eh? Porque la última parte condiciona que el ministro de culto deje de ser ministro de culto. Entonces, la restricción existe. Solamente que ahí se configura como para tratar de no limitar tan severamente el ejercicio del derecho al voto. Pero si te condiciona a que dejes de ser ministro de culto para ejercer este derecho, pues eres un ciudadano común y corriente. Es decir, afecta a una minoría religiosa. Entonces me parece que es difícil en un control estrictamente convencional soportar la restricción por solo el elemento histórico. Tiene que haber otra justificación del Estado mexicano si en un control de convencionalidad quiere que se declare la validez de esta restricción, porque si no, de otra manera es potencialmente inconvencional. ¿Sí? Gabriel, adelante. Ay, perdón, es que tengo como 50,000 ventanas abiertas. Sí, no No, precisamente iba a hacer mención de ese aspecto, o sea, más allá de la cuestión histórica, creo que también está sobre la mesa el principio de laicidad del Estado. Sí, ¿no? claro. Sí, entonces, a la luz de ese principio, entonces yo centro mi reflexión en el sentido de la compatibilidad del ejercicio de un ministerio con el ejercicio de un cargo público. O sea, nada más constrayéndola a ese aspecto y digamos, dentro del contexto de lo que pueden ser los requisitos para acceder a un encargo público, bueno, pues en realidad la restricción no nada más está ahí, ¿no? Porque para ser presidente hay tales requisitos, para ser diputado hay tales requisitos. Entonces, enfocándolo desde ese aspecto, digamos, sí, la restricción se matiza. O sea, porque ¿qué pasa cuando el ministro, en su aspiración legítima ciudadana de aspirar a un encargo público, se separa de su ministerio para poder hacer proselitismo político? En otro sentido, bueno, creo que también las condiciones actuales de la ciudadanía, pues todo el mundo tiene convicciones personales, ¿no? Incluso cuando yo recuerdo mucho el discurso que dio la ministra Ortiz Alf cuando iba a tomar protesta del encargo, dijo, convicciones personales, por supuesto que tengo convicciones personales, ¿no? O sea, pero esas se separan al momento en el que yo accedo a esta responsabilidad y me parece que va por ahí el debate. Claro, ahí, pero fíjate, podríamos hablar de otro tipo de restricción ahí que tal vez sí podría ser constitucionalmente válida, en el sentido de que, a ver, ministro de culto, ya llegaste al cargo de elección popular, entonces, como condiciones, pues te tienes que separar de tu culto religioso. Sí, que esto es muy distinto a separarse de sus creencias, ¿no? Claro. Porque evidentemente, si vamos ya al análisis, al núcleo duro de lo que son las plataformas muchas veces políticas, pues evidentemente, pues, ¿qué acaba de pasar en Italia, no?
Claro. Con todas estas, este discurso de la familia, ¿no? Retomando ciertas cuestiones, ahí están. O sea, ¿Sí? no tienen necesariamente el nombre, pero sí tienen una identidad ideológica importante y la gente ha sido libre de votar. Totalmente. Y Ujú. fíjate, en Italia hay un factor muy importante, porque el tema religioso es muy exacerbado, demasiado. Juega un papel importantísimo. Es más, tú vas a una plaza pública en Italia y hay una figura del Papa. Entonces, sí ha jugado un papel muy importante el tema religioso para el ejercicio de los derechos político-electorales. Incluso el Papa ha hecho proselitismo político, ¿no? Lo que sucede es que en Idea del México, comunismo, ¿no? Desde... sí, claro, lo que sucede es que en México tenemos un sistema muy reglado, o sea, muchas prohibiciones, muchas reglas para el ejercicio de los procesos electorales. Nos hemos llenado y llenado y llenado y llenado de reglas. Incluso para el tema del uso de la libertad de expresión tenemos muchísimas reglas. Muchas, en qué momento sí se puede, cuándo no, hay una veda, así sí lo puedes hacer, así no. Tu esposa, por ejemplo, no te puede apoyar si es influencer. Hay muchos temas de reglas que son muy complejos. Y creo que nosotros mismos hemos complejizado normativamente el sistema electoral. No deberían de existir tantas reglas. Por ejemplo, lo vimos en el caso de los influencers, ¿no? ¿Por qué discutimos el caso de los influencers? Porque hay muchas reglas, por ejemplo, en el tema de la veda electoral. O, por ejemplo, para que libremente y espontáneamente una persona pueda salir a una red social y decir vota por un partido político. No, es que no se puede, porque como ciudadano te aplica una regla de 3 días, donde no puedes hacer nada, donde te tienes que mantener en sigilo. En otros sistemas no sucede esto. O sea, hay potencialmente un uso libre de la libertad de expresión, con algunos límites, desde luego, pero no como aquí. Entonces lo hemos complejizado mucho, ¿no? Por ejemplo, fíjense, hemos vuelto tan complejo el tema que en el caso Tlatlaya se declara la nulidad de una elección porque un ministro de culto participó, ¿no? Porque salió con una Virgen de Guadalupe, un estándar, etcétera, y por eso declaró la nulidad de una elección. ¿Sí? Yo tengo mis dudas, ¿no? Sobre si eso podría ser motivo para anular una elección, porque solo hay una justificación histórica. Tal vez habría que jugar con el principio de laicidad, ¿no? Y habría que decir que el principio de laicidad tampoco es absoluto, como cualquier otro principio. Entonces, es muy complejo hoy el tema, sobre todo cuando lo trasladamos a estándares internacionales. Si tú le preguntas a un juez interamericano de Chile o de otro país, oye, ¿es válido que un ministro de culto no participe en la elección? Te va a decir, no, pues no. O sea, ¿por qué no lo dejan participar? Porque evidentemente tienen otra perspectiva del ejercicio del derecho a ser votado y no entienden el contexto mexicano, ¿no? No entienden el contexto de por qué Benito Juárez decidió una separación de la iglesia con el Estado, que era muy fuerte, ¿no? Porque evidentemente que en ese momento los ministros de culto, sin demeritar el contexto contemporáneo, pero tenían un poder impresionante para la toma de decisiones y para mover masas y para mover pequeñas colectividades, etcétera. Hoy en día, pues tal vez hay un fenómeno parecido, no tan potencializado, pero sí los ministros de culto juegan un papel muy relevante también. Entonces, habría que ponderar varios aspectos para analizar este tipo de restricciones. A lo que quiero llegar es que el tema de establecer que cuando en una restricción, que cuando en la Constitución, perdón, existe una restricción expresa a un derecho, solo prevalece la Constitución, ha vuelto muy compleja la actividad jurisdiccional. Sobre todo cuando queremos hacer estos ejercicios frente a derechos humanos de fuente internacional o cuando queremos, por ejemplo, simplemente aplicar el tema de una jurisprudencia interamericana, porque consideramos que la jurisprudencia interamericana otorga una mayor protección que la jurisprudencia nacional. Simplemente en ese supuesto. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentario al respecto? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Vamos avanzando entonces. Les comparto la presentación.
Adelante. Nada más una duda. Ahorita revisando el tratado, bueno, el artículo que nos leyó la compañera, ¿qué alcances tendría, por ejemplo, la capacidad civil? Digo, trasladándolo a la cuestión de los ministerios religiosos. Es muy complejo este tema de la capacidad, porque creo, o sea, el tema de la capacidad civil lo entiende la Corte Interamericana como que la persona pueda ejercer derechos y contraer obligaciones en un estricto sentido, es decir, que no tenga decretada una falta de capacidad jurídica, como podría ser el estado de interdicción. Okay. Pero ya hemos visto que la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del estado de interdicción recientemente. Entonces ahí, híjole, juega un tema muy importante para la transición hacia el modelo de Estado social de derechos, donde buscamos visibilizar, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad puede libremente ejercer su derecho a votar y ser votado, perfectamente. Entonces, fíjate, habría un tema interesante, porque ¿qué pasa si tú estás declarado en estado de interdicción, pero tienes la capacidad para ser candidato independiente? Evidentemente que ahí va a venir un control judicial, constitucional y convencional, donde la Sala Superior determine que si tú tienes la capacidad, el estado de interdicción en el que se te declaró por una autoridad civil es incompatible con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces te tendría que permitir el ejercicio del derecho a ser votado. De hecho, ya hay un precedente, ¿no? De una persona con síndrome de Down, me parece que es mujer. Sí, así es. Que ya está ejerciendo el cargo. Así es correcto. Sí. Fíjense, hemos entrado en una transición diversa. Por eso yo les decía, hay que analizar la restricción de acuerdo con el contexto actual, porque no podemos ir, por ejemplo, al contexto en el que se configuró el estado de interdicción, que es una figura románico-germánica. Entonces, habrá que trasladar esa figura al contexto actual para ver si se puede seguir aplicando o no. Me parece que no. Incluso la Suprema Corte ha establecido que en lugar de estado de interdicción tiene que existir algo que llamó medidas de apoyo y salvaguarda. Por ejemplo, en el tema de esta candidata que está ejerciendo el cargo que tiene síndrome de Down, pues puede apoyarse de expertos para la toma de decisiones. Puede apoyarse personas de su confianza, etcétera, para que sea un equipo de trabajo que le coadyuve, como lo hace cualquier otro tipo de persona, ¿no? Y saber, me reúno de estos expertos para que me ayuden a gobernar. Es exactamente lo mismo. Pero no le puedes privar per se el ejercicio de este derecho por una figura que es notoriamente inconvencional. Y ya han llegado estos casos, ¿no? Incluso la Sala Regional Guadalajara tiene un caso respecto de la expedición de una credencial para votar para una persona que estaba declarada en estado de interdicción y que pidió su credencial para votar para un tema de seguridad social. Y donde la Sala Regional Guadalajara dijo sí, que se emita su credencial porque ella lo está pidiendo libremente, no está viniendo por conducto de su tutor o tutriz, ella vino a la Sala Regional y la Sala Regional dijo sí, basta con que ella venga, no tiene que venir su tutor o su tutriz para pedir la credencial de elector, porque ella en pleno uso de su capacidad de goce y ejercicio de sus derechos está viniendo a solicitar la credencial para efecto de un tema en materia de salud y de seguridad social. Y el INE se lo negó, en una interpretación muy básica. O sea, el INE le dice, no, pues que venga tu tutor y la pida. Y la persona dijo, pero es que mi tutor no la quiere pedir. Entonces, por ese hecho me la vas a negar. Tuvo que ir a un JDC y la Sala Regional Guadalajara ordenó que se le emitiera su credencial para votar. Entonces estamos en una nueva transición, ¿se dan cuenta? Incluso si ustedes visualizan los precedentes actuales de la Sala Superior, pues son diversos a los que resolvía la primera integración. Son temas de igualdad, son temas de paridad, de interés superior de la niñez, de libertad de expresión, de, por ejemplo, protección incluso de datos personales. O sea, hay otra dinámica de la justicia electoral hoy en día. Y ha sido propia de la transición que venimos siguiendo desde 10 de junio del 2011. O sea, creo que esa reforma
sí tuvo también una repercusión muy importante para la justicia electoral. Y hoy lo vemos en los precedentes que se resuelven. ¿Bien hasta aquí? Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Fíjense, hay dos criterios que son importantes para este primer bloque de análisis. Uno nos dice, jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Ellos estableció el grado de vinculatoriedad a través de un ejercicio hermenéutico, con una condición o con un elemento distintivo muy importante. Toda la jurisprudencia interamericana es vinculante. Toda la jurisprudencia interamericana. Aunque el Estado mexicano haya sido parte o no del litigio respectivo o de la opinión consultiva. Todo es vinculante. El único elemento que hay que establecer es que efectivamente o la jurisprudencia interamericana sea más benéfica o sea menos restrictiva que el criterio nacional, buscando siempre armonización de criterios. Ese es el primer elemento. Busca armonizar el criterio nacional con el criterio interamericano para que sean compatibles. Y en caso de que no sea posible esto, entonces aplica la más favorable o la menos restrictiva, con independencia de la fuente a la que pertenezca. Es decir, si fue emitida por la Suprema Corte Mexicana o fue emitida por la Corte Interamericana. No importa la autoridad que la haya emitido interpretativamente. Lo relevante es que el criterio que vayas a aplicar o es el que menos restrinja al derecho o es el que más le favorezca. ¿Correcto? Y hay otro precedente que te establece las directrices, que te dice, a ver, estas son las directrices para establecer y concretar las obligaciones que tiene el Poder Judicial tratándose de las restricciones frente a los precedentes interamericanos. Es un tanto complejo este criterio porque lo que trató fue de diluir un poco el tema de la restricción. Pero hay restricciones expresas a derechos en la Constitución que son muy taxativas, que son sumamente cerradas, que no permiten este diálogo con los precedentes interamericanos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el juez nacional se está únicamente a lo que marca la restricción y no tiene la posibilidad de este diálogo abierto frente al precedente interamericano. Entonces, como que aquí la primera sala en este segundo precedente trató un poco de minimizar la repercusión de la restricción, pero es un hecho que ese criterio sí le ha hecho mucho daño al diálogo con los precedentes interamericanos. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Vamos a ir al tema de casos relevantes con metodologías. Les quiero pedir para la sesión del día de mañana que me ayuden con la lectura de dos sentencias. Una es el subrec, para verlos, es que no los veo todos. El subrec 88 del 2020, que es sobre el tema de la Diputación Migrante y la reviviscencia. Subrec 88 del 2020. Vale, muy interesante esta sentencia. Y otra más que le pido su lectura para la sesión del día de mañana es el sub-JDC 416 del 2021. 416 del 2021, que es el caso Félix Salgado Macedonio. Esta también es interesante porque la Sala Superior hizo un ejercicio de interpretación conforme. Entonces, cada uno de los casos me va a ayudar para explicarles cada una de las metodologías que se tienen. ¿Vale? ¿Qué metodologías vamos a ver? Test de progresividad, test de igualdad, test de proporcionalidad, interpretación conforme y escrutinio judicial estricto a la luz del interés superior de la niñez para un caso de propaganda en materia electoral. Entonces, 5 metodologías que
cotidiana regularmente ocupa la Sala Superior para resolver algunos casos en concreto sobre los temas de protección de derechos político-electorales. Y desde luego vamos a ver control de convencionalidad, otra sentencia donde la Sala Superior propiamente haya realizado este ejercicio de control de convencionalidad. ¿Alguna duda hasta aquí? Adelante, Gabriela. En la clase pasada nos había mencionado el 88-2020 y el Petro Rego, pero también un asunto 91-2019 que ese no tengo el dato completo y ya no supe para qué era. ¿Cuál, perdón? Repítemelo. 91-2019, tengo anotado. El 91 es el de listado. El listado es 91-2020. 2020. ¿Vale? Es el de la constitucionalidad de la emisión de la lista de personas que cometan violencia política por razón de género. Es interesante porque es la Sala Superior buscó el fundamento para la configuración de la lista e hizo un control de convencionalidad. ¿Vale? También vamos a ver uno respecto de la Constitución de Sinaloa, donde realizó un control de convencionalidad respecto de omisión legislativa. Hoy en día las omisiones legislativas también son sujetas de control judicial. Y empezó este diálogo, fíjense, a partir de una sentencia de la Corte que emite sobre la procedencia del amparo contra omisión legislativa. Este es el caso de artículo 19 sobre la omisión de reglamentar el artículo 134 de la Constitución General para la Ley de Comunicación Social. Este caso llega hasta la Corte y es donde la Corte por primera vez dice, sí, en efecto, se puede judicializar una omisión legislativa para ver si respeta o no el estándar constitucional. Y a partir de este precedente se trasladó a la justicia electoral y hoy ha sostenido la Sala Superior que también las omisiones legislativas que derivan de mandatos constitucionales absolutos o relativos son judicializables. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Comentarios? ¿No? ¿Seguros? Ok, entonces para mañana quedamos Subrec 88 del 2020 y el Sub JDC, se lo repito, 416 del 2021. En la primer sentencia van a ver el test de progresividad en la 88 del 2020. Y en la segunda, sobre el caso Félix Salgado, van a ver la interpretación conforme del artículo 229 de la LEGIPE. ¿Vale? Para que existiera la posibilidad de cancelar el registro como candidato a un ciudadano que no cumpliera con sus obligaciones en materia de fiscalización, que fue el informe de precampaña. Entonces también ahí hubo un control judicial constitucional en sentido estricto. ¿Vale? ¿Ninguna duda o pregunta entonces? ¿Me ayudan con la lectura para una especie de mesa, debate, coloquio aquí el día de mañana? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana para continuar la sesión. Bye bye.